Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que estoy seguro que va a despertar mucho interés, especialmente para aquellos que siguen de cerca el mundo del entretenimiento y la vida de las celebridades. Tenemos una exclusiva que, a decir verdad, nos ha dejado reflexionando profundamente, invitándonos a ir más allá de la superficie y a contemplar las complejidades de la existencia humana, incluso en la cúspide del éxito. Vamos a hablar de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma arrollador, su talento innegable y una presencia escénica que hipnotiza a las masas. Y en particular, vamos a enfocarnos en su reciente y vibrante etapa en Italia. Pero no solo nos quedaremos en la superficie de sus proyectos y apariciones públicas, vamos a desentrañar una frase que él mismo ha compartido y que parece resonar con una profunda introspección, una especie de eco silencioso en medio del estruendo de la fama, ***, la soledad me espera, ***. Una frase que por sí sola, ya nos invita a un viaje de interrogantes, a una exploración de las profundidades del alma. ¿Qué hay detrás de esas palabras, pronunciadas por un hombre que a simple vista, parece tenerlo todo, fama estratosférica, éxito rotundo, una legión de admiradores rendidos a sus pies? ¿Qué significa para alguien en esa posición sentirse, en cierto modo, a la espera de la soledad? ¿Es una resignación, una advertencia, o quizás una anticipación calculada? Si te pica la curiosidad, si te gusta el salseo sensacionalista pero, sobre todo, si aprecias la oportunidad de entender un poco más allá de lo aparente, de buscar el significado oculto tras el brillo y el glamour, entonces este vídeo está hecho para ti. Y antes de que se me olvide, para aquellos que aún no forman parte de nuestra creciente familia de suscriptores, les invito cordialmente a que den clic en ese botón de suscripción. Es un gesto sencillo, completamente gratuito, rápido y la mejor manera de asegurarse de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, nuestros análisis profundos y nuestras reflexiones sobre el fascinante universo del entretenimiento y la vida de quienes lo habitan. Así que pónganse cómodos, prepárense un buen café o té, y acompáñenme en este viaje mientras nos sumergimos en la vida italiana de Can Yaman y tratamos de descifrar el enigmático mensaje que nos ha lanzado, un mensaje que sin duda, nos habla de la condición humana en su forma más vulnerable y a la vez más poderosa. Can Yaman es, sin lugar a dudas, un fenómeno. No hay debate al respecto. Desde sus inicios en Turquía, donde su carisma magnético y su talento natural lo catapultaron a la estratosfera de la fama televisiva, hasta su expansión global, su nombre se ha convertido en sinónimo de éxito y atractivo. Y desde hace un tiempo considerable su base de operaciones, o al menos uno de sus escenarios principales de acción y desarrollo profesional, se ha convertido en la idílica y vibrante Italia. Italia, ese país milenario, cuna del arte, de la historia imponente, de la moda que define tendencias, de una gastronomía que deleita los sentidos y, por supuesto, de una pasión que impregna cada aspecto de la vida. ¿Y qué mejor escenario, qué entorno más propicio para un ídolo de masas, para un hombre que encarna la fuerza y el encanto, que la bella y apasionada Italia? Su incursión en el panorama italiano ha sido meteórica y multifacética. Ha estado inmerso en proyectos televisivos ambiciosos, que le han permitido conectar con nuevas audiencias y explorar diferentes facetas de su actuación. Ha participado activamente en eventos de gran relevancia social y mediática, consolidando su imagen pública. Y como no, ha sido la imagen de marcas de renombre, prestando su rostro y su influencia a campañas publicitarias que amplifican aún más su alcance. Su presencia en Italia no ha pasado desapercibida, ni para la implacable prensa del corazón, ni para su legión de fans incondicionales. Cada aparición suya, cada paso que da en suelo italiano, genera un auténtico revuelo, miles de fotografías instantáneas, innumerables comentarios en redes sociales, un torbellino constante de atención, de admiración, de escrutinio. Pero ¿qué sucede cuando esa atención desmesurada, esa admiración masiva, esa vida de estrella constantemente iluminada por los focos, choca con una realidad interna diferente, con sentimientos que no se ajustan a la imagen pública proyectada? La frase ***, la soledad me espera, ***, es, sin duda, una declaración poderosa. No es un lamento de derrota ni un grito de desesperación, sino más bien una constatación, una anticipación, una toma de conciencia de algo que se vislumbra en el horizonte. Y cuando hablamos de la vida de una celebridad, la soledad puede adoptar múltiples facetas, ¿verdad? Podemos desgranarla en diferentes niveles para comprender mejor su alcance. Por un lado, existe la ***, soledad física ***. A pesar de estar perpetuamente rodeado de gente.
De contar con un séquito que lo acompaña, de transitar por eventos públicos abarrotados, puede haber momentos de profunda soledad. Estos momentos suelen surgir en el tiempo libre, en esos lapsos en los que las cámaras no apuntan, los guiones no se recitan y los contratos no se firman. ¿Qué sucede en esos espacios íntimos, en esos intersticios de la agenda apretada? ¿Se encuentran consigo mismos, con sus pensamientos más profundos, o se enfrentan a un vacío que la actividad constante había logrado enmascarar? La ausencia de actividad pública programada puede ser un catalizador para la reflexión, y en esa reflexión, la ausencia de compañía genuina puede sentirse de manera aguda. Y luego, quizás la faceta más compleja y dolorosa, está la soledad emocional Cuando tu vida entera está tan expuesta al ojo público, cuando cada movimiento, cada gesto, cada palabra es analizado, diseccionado y juzgado, es realmente fácil conectar de manera auténtica con alguien. Es posible mostrar tu vulnerabilidad sin temor a que sea utilizada en tu contra o distorsionada hasta el punto de perder su significado original. Imaginen la paradoja: estar en Italia, un país reconocido por su romanticismo inherente, por una cultura rica en relaciones humanas, en conexiones cercanas, y sentir que esa conexión profunda, esa intimidad genuina, se te escapa, o peor aún, que está acechándote en la forma de una ausencia palpable. La soledad en este contexto podría no ser simplemente la ausencia de compañía física, sino la dolorosa ausencia de una conexión significativa y auténtica, de un alma que comprenda verdaderamente quién eres más allá del personaje público. Debemos reflexionar sobre la dualidad inherente a la fama Por un lado, te abre puertas a oportunidades increíbles, te permite vivir experiencias que la mayoría de las personas solo puede soñar despiertas. Te confiere el poder de influir, de inspirar, de dejar una marca en el mundo. Pero por otro lado, te aísla. Te coloca en un pedestal elevado, sí, pero también te aleja insidiosamente de la cotidianidad, de la normalidad, de esas pequeñas interacciones humanas que nutren el espíritu. Es como si la fama creara una barrera invisible, un campo de fuerza sutil pero impenetrable, entre tú y el resto del mundo, incluso cuando te encuentras en medio de una multitud. Y para alguien como Kanyaman, cuya carrera ha explotado de manera tan vertiginosa, tan repentina, es completamente natural y humano que empiece a reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo de ese estilo de vida tan extraordinario y a la vez tan singular. Es interesante también observar la forma en que él mismo elige expresar esta compleja emoción. No dice simplemente estoy solo, o soy una persona solitaria. En lugar de ello opta por la soledad me espera, Hay un matiz crucial en esa elección de palabras, un matiz de inevitabilidad, de algo que se acerca, que se vislumbra en el horizonte de su vida, como una marea que sube lentamente. Y es precisamente esta anticipación, esta premonición velada, lo que me parece fascinante y digno de análisis. No es un grito de ayuda desesperado, sino una reflexión madura, quizás una preparación, una aceptación serena de lo que viene o de lo que ya está comenzando a sentir en lo más profundo de su ser. Podría ser una señal inequívoca de que, a pesar de tener una vida pública vibrante, llena de actividad y de reconocimiento, está buscando algo más profundo, algo más real, algo que trascienda la efímera validación de la fama. Y quizás en esa búsqueda se da cuenta de que ese algo más requiere un espacio interno, un santuario personal, un espacio de tranquilidad y autoconocimiento que la constante vorágine de la fama y la atención mediática no permiten fácilmente. La vida de un actor, y más aún la de una superestrella internacional como Kanyaman, está intrínsecamente marcada por periodos de intensa actividad profesional, de rodajes agotadores, de giras promocionales extenuantes y a veces por periodos de relativa calma o vacaciones entre proyectos. Y es precisamente en esas pausas, en esos intervalos de menor actividad pública, donde la soledad puede volverse una compañera más notoria, más presente. Si además de eso añadimos la complejidad inherente a las relaciones personales en un entorno de alta visibilidad, donde cada relación incipiente, cada amistad, cada vínculo amoroso es escrutado con lupa, criticado por unos, idealizado por otros, y a menudo sometido a la presión de las expectativas externas, entonces podemos comprender por qué la soledad me espera, puede ser una frase cargada de tanto peso y significado. Quizás Kanyaman está atravesando un momento crucial de introspección, un periodo en el que está analizando detenidamente su camino recorrido, sus logros monumentales, y también los sacrificios, las renuncias silenciosas que implican alcanzar la cima. Italia, con su ritmo de vida a menudo más pausado que el de otras metrópolis bulliciosas.
Con su arraigado enfoque en el disfrute de las pequeñas cosas, de los placeres cotidianos, de las conversaciones largas y significativas, podría estar invitándole sutilmente a mirar hacia adentro, a explorar su propio paisaje interior. Y en esa mirada introspectiva, puede que descubra la importancia fundamental de la soledad no como una carencia, sino como un espacio vital para el autoconocimiento profundo, para la recarga espiritual y mental, e incluso para la construcción de relaciones más auténticas y duraderas cuando y si deciden aparecer en su vida. Es crucial distinguir entre estar rodeado de una multitud de admiradores, que te aclaman y te idolatran, y tener un confidente genuino, alguien con quien compartir tus miedos más profundos y tus alegrías más íntimas. No es lo mismo tener una agenda repleta de compromisos profesionales y sociales que disponer de tiempo para una conversación profunda y sincera, sin pretensiones ni apariencias. Y es muy posible que Kanyaman, en su experiencia vital en Italia, esté comenzando a sentir esa distinción de manera cada vez más palpable. La soledad, es importante recalcar, no tiene por qué ser concebida como algo inherentemente negativo. De hecho, numerosos estudios psicológicos y filosofías de vida la consideran un elemento esencial para el crecimiento personal, para el fomento de la creatividad, para la consecución de la paz interior. Sin embargo, cuando se menciona en el contexto específico de una celebridad, y especialmente con esa connotación de espera, de algo que se aproxima, se abre un abanico de interpretaciones fascinantes y a menudo complejas. Podría ser una premonición de un futuro donde los focos de atención mediática se atenúen gradualmente, y él tenga que enfrentarse a sí mismo, a su propia identidad, sin el ruido constante y a veces ensordecedor de la fama que lo rodea. O podría ser, quizás, una profunda reflexión sobre el presente, sobre cómo, a pesar de encontrarse en un país tan apasionado y social como Italia, hay aspectos de su vida que a sus ojos se sienten vacíos e incompletos. O incluso, y esta es una posibilidad intrigante, podría ser una decisión consciente por su parte, una creación deliberada de ese espacio vacío, de esa soledad esperada, para el futuro, para permitirse crecer y desarrollarse como persona más allá de la imagen del ídolo. Es fundamental recordar, y este es un punto que no debemos obviar nunca, que detrás de la imagen pública cuidadosamente construida y omnipresente de cualquier celebridad, hay una persona real, un ser humano con sus propias inquietudes, sus miedos más profundos, sus deseos más anhelados y sus propias batallas internas. Y la frase de Kanyaman, tan sencilla pero tan resonante, nos recuerda precisamente eso. Que incluso aquellos que parecen tenerlo todo, que son objeto de admiración y envidia, pueden estar lidiando con sus propias luchas internas, con sus propias reflexiones filosóficas sobre el sentido de la vida, la conexión humana y la importancia del espacio personal. Y a nosotros como espectadores, como seguidores, como observadores externos de sus vidas, nos toca ser respetuosos con esa intimidad, con esos espacios de reflexión que, aunque compartidos, siguen siendo profundamente personales. Pero al mismo tiempo, esta frase nos permite detenernos y reflexionar sobre nuestras propias vidas. Cuando nos hemos sentido así. Cuando hemos anticipado la soledad, ya sea como algo que tememos, algo que debemos superar, o quizás como algo necesario para nuestro propio bienestar y crecimiento. La vida de las estrellas al final, a menudo actúa como un espejo amplificado, reflejando las mismas experiencias humanas fundamentales que todos compartimos, solo que magnificadas por la intensidad y la exposición de la luz de los reflectores. Así que mientras Kanyaman continúa su camino, su aventura italiana, ya sea inmerso en proyectos profesionales que lo apasionan o en momentos de introspección y reflexión personal, esta frase resuena en el aire, invitándonos a pensar, a cuestionarnos, a conectar. ***, la soledad me espera, ***. Una declaración intrigante sin duda, pero también una ventana valiosa a su mundo interior, una pista sobre las complejidades de la existencia humana, y un recordatorio poderoso de que la búsqueda de conexión significativa y de propósito es una constante universal, sin importar cuán famoso seas, cuán alto hayas llegado en la escala del éxito. En resumen, hemos explorado en profundidad la figura de Kanyaman en su incursión en Italia, analizando su impacto y la intrigante frase que ha compartido, ***, la soledad me espera, ***. Hemos desgranado cómo la naturaleza misma de la fama puede generar un peculiar tipo de aislamiento, cómo la soledad puede adoptar múltiples significados y matices, y cómo, incluso en la vida de una superestrella de proporciones globales, las reflexiones sobre la conexión humana auténtica y la necesidad de espacio personal son preocupaciones universales y profundamente humanas. Hemos intentado desentrañar las posibles capas de significado detrás de sus palabras, invitando a una reflexión más profunda sobre la eterna dualidad entre la vida pública y la vida privada, entre la imagen que proyectamos y la persona que realmente somos.
Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos en este análisis detallado y reflexivo. Espero sinceramente que les haya parecido tan interesante y enriquecedor como a mí me ha resultado prepararlo y compartirlo con ustedes. Me encantaría, de verdad, saber qué opinan ustedes sobre esta frase. ¿Qué creen que quiso decir Can Yaman con esas palabras? ¿Han experimentado ustedes algo similar en sus propias vidas? Por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo, en la sección correspondiente. Me encanta leer cada uno de sus mensajes, aprender de sus perspectivas y debatir contigo en este espacio de comunidad que hemos creado. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha resultado informativo, si les ha hecho pensar y les ha aportado valor, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Es un gesto pequeño para ustedes, pero de un valor inmenso para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o cualquier persona que también pueda estar interesada en este fascinante tema. Y por supuesto, si aún no son parte activa de nuestra comunidad, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto. Es la mejor manera de apoyarnos, de impulsarnos a seguir creando contenido exclusivo y análisis profundos diseñados especialmente para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Prepárense para más sorpresas y reflexiones. Un abrazo enorme para todos.